Ya, yo inicié la grabación ya y se supone que estamos transmitiendo en vivo. Supone. A ver. Ya. Así que... ¿Ya? Perfecto. Sí, ya está todo listo. ¿Están al aire ya en Facebook? Sí, Ya. estamos al aire y grabando. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los criadores y amigos que están conectados. Estamos por iniciar nuestra segunda charla de nuestro ciclo de 5 charlas. Muy contento del resultado de la primera y esperamos que esta segunda sea igual o mejor que la anterior. El tema nuestro de este día es la importancia de la ontología equina en el caballo corralero, dictado por Carolina Yokota, médico veterinaria o ontóloga equina, certificada IED. Y Master in Veterinary Science. Un título tremendamente largo, difícil de leer, pero muy importante porque sabemos que sabe de lo que habla. Nuevamente vamos a tener el mismo sistema, vamos a dejar que la doctora haga su exposición, pero si existe alguna pregunta que es inmediata y relacionada al tema puntual que está tratando la doctora, se puede pedir la palabra a través del chat. Uno le pone PP y nosotros vemos la opción de avisarle a la doctora que hay un interesado o una pregunta. De lo contrario, terminada su exposición, podemos hacer una rueda de preguntas. Yo no sé si se escucha bien, ¿estamos bien? Sí. ¿Se escucha bien todos? Sí, se escucha bien. Entonces, doctora, buenas noches y bienvenida para que inicie su exposición. Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento totalmente honrada de que alguien escuche esto, la verdad. Para mí es un tema súper entretenido, obviamente, por algo la verdad estudié, pero quizá un poco conocido, digamos, en el rubro. Bueno, y ahora les voy a contar un poquitito de qué es lo que yo hago todos los días. La verdad, el caballo corralero a mí me encanta porque es el caballo que más veo. La verdad es la casuística más alta que tengo. Yo creo que por lo menos un 80% de los caballos que veo son caballos chilenos. Y la raza, la verdad, me encanta. Así que feliz de poder ayudar un poquitito y de hablar de lo que más veo, digamos, en esta raza propiamente tal. Bueno, primero les voy a hablar un poquitito sobre la anatomía del caballo, cosa de que entremos un poquitito más en un tema más común, para que todos entendamos lo que voy a hablar. Después voy a hablar un poco sobre las particularidades de la masticación equina y qué es lo que la hace tan única en comparación a otras especies. Luego hablaré sobre las patologías dentales más comunes, que es lo que yo veo todos los días. Y obviamente después hablaremos sobre la sinología, cómo ver o cómo darnos cuenta de que nuestro caballo tiene algún problema de dientes o no. Después voy a hablar un poco sobre el uso de freno bocado, lo que generan, por ejemplo, algunos golpes, o el uso continuo o mal uso de algunos frenos, y obviamente los tipos de reacciones que puede generar este mal uso de bocados o de freno en la boca de los caballos. Bueno, como pueden ver acá, los caballos tienen no solamente los dientes delante, que esto es lo que nosotros podemos ver una vez que le ponemos, por ejemplo, el freno, bocado, filete, guatana, lo que sea. Generalmente estamos acostumbrados a ver estos dientes, ¿cierto? Que son principalmente los que ocupan los caballos para cortar el pasto, o para tomar el pasto o alimento cuando se lo van a comer. Pero tenemos una serie de dientes, que son los que están atrás, que son los premolares y molares, que son con los que realmente ellos mastican el alimento, ¿ya? Estos de adelante sirven para cortar, y los de atrás para moler el alimento. Podemos ver también de que los dientes son sumamente largos, son sumamente grandes, sobre todo en los caballos jóvenes. Les voy a explicar un poquitito después por qué, pero vemos también que está en una gran proximidad con los senos paranasales y con la misma nariz del caballo. Por eso muchas veces cuando tienen, por ejemplo, infecciones dentales, sobre todo en los dientes maxilares o superiores,
pueden llegar a presentar también sinusitis, problemas para respirar, etc. Y abajo, los dientes son extremadamente largos y se empiezan a notar como unos cototos, unos aumentos de volumen aquí en la mandíbula. Entonces, una infección dental, la verdad, se puede ver desde afuera, cuando estamos en algún problema dental, digamos. Aquí un par de imágenes como para ilustrar también lo que les decía. Tenemos los dientes maxilares, que están muy en contacto con los senos paranasales. Luego tenemos los caninos o colmillos, que están siempre presentes en los machos, y son básicamente la única función que tienen es pelear por las hembras. Entonces en este momento, la verdad, son un poco inútiles, digamos, porque ya no tienen que pelear por las hembras. Ahora, hay ciertas hembras que sí presentan colmillo. El dicho dice que tienden a ser o muy buenas o muy malas. Se les dice que son muy buenas porque generan más testosterona que una yegua normal. Entonces tienden a ser más apotradas, de más carácter, bastante más indóciles, e incluso llegan a tener problemas para quedar preñadas. Entonces no es un tema menor. Y por lo mismo, por ser más apotradas, tienden a ser más chocadoras, mejores para el rodeo. Dicen por ahí, la verdad. He visto de todo, pero tiende a coincidir con que son yeguas de mucho carácter, con mucha más fuerza que una yegua normal, y tienden a por lo menos ser mejores en el rodeo. Y luego tenemos, bueno, los incisivos, que son los dientes con los que cortan el pasto, y aquí hay un pequeño dientecito que va justo adelante de todo el juego, digamos, de premolares y molares, que es lo que se llama el diente de lobo. Ahora, este diente no cumple ninguna función para masticar, para comer. Es decir, este diente es básicamente inútil, es el vestigio del primer premolar. Pero, por la ubicación que tiene, porque vemos que está justo delante del segundo premolar, entra en contacto con el freno o filete, lo que sea, con cualquier cosa metálica, digamos, que le pongamos en la boca, porque termina siendo como una espina en la encía. Entonces, por eso es que generalmente se saca el diente de lobo, porque no cumple ninguna función más que producir dolor si el caballo se monta. Ahora, el 99,9% de los casos aparece arriba, muy pocas veces aparece abajo. Como aparece arriba, generalmente con la guatana no presenta ningún problema, no genera ninguna molestia porque obviamente la guatana va amarrada hacia abajo. Pero cuando ya hay algún tipo de metal en la boca, ahí sí genera problemas. Ahí les voy a mostrar más adelante un par de fotitos. Bueno, en cuanto a las particularidades de la masticación equina, una de las características es que se llama que los caballos son anisognatos. ¿Qué quiere decir? Que la mandíbula es más angosta que la maxila, por lo que los dientes tienden a tener una angulación natural de más o menos 15 grados. Y eso favorece la aparición de puntas de muela al lado de la lengua, en el caso de los dientes de abajo o los mandibulares, o puntas de muela al lado de la mejilla, en el caso de los dientes maxilares. Y esto también, por ejemplo, en esta foto de acá, se puede ver de que incluso acorta la masticación del caballo, porque no puede mover la mandíbula de manera correcta, porque obviamente se pincha a los costados y van acortando un poco el ciclo masticatorio. Esto va a afectar más adelante en cómo el caballo puede comer. Y obviamente al tratarse, por ejemplo, de caballos en el deporte, estas puntas de muelas también se le empiezan a pinchar en la mejilla o en la lengua y empieza a molestar también en el trabajo. La segunda particularidad de los caballos es de que presentan dientes que van erupcionando constantemente. Eso se llama que son tipos de diente ipsodonte. Es decir, por eso es que tienen una corona de reserva o un diente muy largo, porque esto va llegando, digamos, como creciendo hacia arriba o erupcionando hacia arriba. Y por eso los caballos más viejos ya no les queda diente y termina siendo solamente este pedacito, obviamente a esta altura. Y después ya de los 20 y 25 años los dientes simplemente se caen. Por eso también es que cuando hay algún desbalance en la oclusión o en la masticación, por ejemplo, este caballo tiende a ser un poquitito papiche, digamos, o prognato, empieza a crecer un poquitito, esto se llama una rampa, o un sobrecrecimiento, que empieza a generar úlceras arriba. O en este caso ya es una yegua de bastantes años, este sobrecrecimiento está generando una incluso deformación del paladar. Ahora, ¿cuál es lo interesante de estos casos? Es que aquí pasa la arteria palatina, que es el gran miedo de todos los dentistas, pasar a llevar esta arteria, porque obviamente significa que podemos llegar a desangrar el caballo, y esta yegua estaba a punto de lacerarse su propia arteria palatina. Es decir, esta yegua se pudo simplemente haber matado ella sola comiendo. Un mal, digamos, mordiendo con mucha fuerza, se pudo haber pasado a llevar esta arteria. Bueno, y esto obviamente, más el hecho de que los dientes, o sea, que es anisognato, que tiene una mandíbula más angosta, genera los sobrecrecimientos que son las puntas de muela que aparecen, en el caso de los maxilares, al lado de la mejilla, y en los mandibulares, al lado de la lengua.
Ahora, en cuanto a las patologías dentales más comunes, como le decía, lo que más veo, es decir, este es el desde, todos los caballos que están en pesebrera presentan este problema. Obviamente en distinta graduación, hay algunos caballos que presentan las puntas de muela súper suaves, que no les genera ninguna úlcera y no les genera ningún daño, que esto ya son caballos que son beneficiados genéticamente, y otros que presentan este tipo de puntas de muela, que son estas como dos crestitas que aparecen en cada diente, y empiezan a generar primero pequeños hematomas o moretones, y después tremendas heridas en la mejilla. En este caso era básicamente como un hoyo que tenía en la mejilla, el caballo. Y en este caso, por ejemplo, en esta foto, esta es la lengua, este es un diente mandibular, y también se estaba enterrando todas estas puntas de muela chiquititas, de esmalte, se le entierra la lengua. Y como les decía, bueno, va cortando un poco el ciclo masticatorio, el caballo no va comiendo bien, y lo puede predisponer a cólico, etc. Este es como el problema más común que se ve en todos los caballos. Luego tenemos el diente de lobo. Este ya, por ejemplo, un caso bastante exagerado, el primero. Es el diente de lobo más grande que me ha tocado ver, que incluso acumulaba pasto entre medio de los dientes. Eso se llama enfermedad periodontal, que también es bastante doloroso. Tiende a estar generalmente justo delante del segundo premolar, entonces va en contacto con el freno. Acá se ve, por ejemplo, una endoscopía, este es un diente más o menos normal, un poquito más grande, y este, por ejemplo, es un caso bastante raro. De hecho me ha tocado ver 4 o 5 en toda mi carrera, la verdad, que aparecen abajo, digamos, en los dientes mandibulares, justo frente al diente mandibular. De hecho, este parece como un pequeño grano de avena y era un diente de lobo. Estos caballos tienden a ser básicamente inmontables. El caballo se tira de espalda por el dolor que presenta, porque obviamente cualquier cosa que se le pone en la boca le molesta. Así que por eso generalmente se sacan. Ahora, si fuese un caballo netamente, no sé, un caballo árabe de exposición, que nunca se va a montar, que no necesita algo dentro de la boca, estos dientes no se sacan. Pero yo creo que todos los caballos de rodeo obviamente van en una presión constante con el freno y les ayuda bastante su tracción. Otro problema bastante común, más que nada en caballos hasta los 4 años y medio, es la retención de dientes de leche. Los caballos no solamente cambian los dientes de leche en los incisivos, sino que también en los premolares, como este de acá adelante, que este es un diente de leche, y abajo justo viene el definitivo. Y además tiene un diente de lobo. ¿En qué molestan estos dientes? En que básicamente debajo de ellos se empiezan a acumular pasto, este pasto empieza a fermentar, empieza a generar bacterias y se empieza a comer el diente definitivo. Aparte que le sale un olor asqueroso en la boca. Y obviamente los incisivos, cuando estos dientes no se cambian en el momento en que debería cambiar, por ejemplo, esto debía cambiar a los 2,5, a los 3,5 los intermedios, tiende a quedar una ensalada de dientes. Esto es un pony, la verdad, los ponis generalmente presentan este problema, que es la acumulación o la retención de dientes de leche, y generalmente terminan después generando como un problema como de prognatia o papiche o pico del loro, netamente por una retención de dientes de leche. Esto también pasa en caballos cuando se meten a la pesebrera muy chicos, entre los 2 y los 3 años. Por eso es ideal que estén justo en este tiempo de periodo de cambio de dientes de leche, que estén afuera potreros, porque mientras más tiempo estén comiendo, más les ayuda a cambiar este diente de leche. Y los cambian entre los 2 y los 3 años, 8 meses. Entonces, ese lapsus es muy importante, que ojalá estén a potrero o estén mucho tiempo comiendo, con mucho pasto, digamos, a libre disposición, para que puedan obviamente botar estos dientes. Después tenemos, ya estos son casos más extremos, los sobrecrecimientos que le decía, porque los dientes, como le decía, van creciendo constantemente entre 2 a 3 milímetros al año. Este sobrecrecimiento claramente es bastante excesivo y lleva bastantes años. Este era un potro de como 24 años que este sobrecrecimiento también le estaba haciendo heridas en el paladar, justo en la parte de atrás. Esa era la herida que le estaba generando. Y obviamente, bueno, en este caso era la yegua que les mostraba en el comienzo, que tiene un tremendo sobrecrecimiento también por ser como media papiche, digamos, prognata, que le estaba haciendo heridas también o úlceras en el paladar y se lo estaba deformando. Así era como comía el potro ese de 24 años. Fijarse en cómo come el caballo también nos dice mucho. Ese era el que tenía el sobrecrecimiento en la última muela atrás. Ahora, este es un percherón. Claramente estos caballos, a pesar de que él no comía mucho, o comía muy, muy lento, igual estaba en buena condición física. Pero es porque su metabolismo, por ser un caballo percherón, es más lento.
entonces no les afecta tanto. Obviamente ese es un caso bastante especial y bastante grave. Después tenemos como patología dental común la enfermedad periodontal, que es esta acumulación de pasto que va ocurriendo entre los dientes. Perdón. Esta acumulación de pasto. Como les decía, este pasto, bueno, parte así, en un caso bastante leve, digamos. Este pasto empieza a fermentar, empieza a generar bacterias y luego se empieza a comer todo el ligamento que une el diente al hueso. Entonces terminan después soltándose y finalmente se terminan cayendo. Obviamente lo ideal es en estos casos eliminar todo este pasto, limpiarlo y eliminar lo que ayuda o lo que facilita que el pasto se acumule entre medio son las puntas de muela también, y estas pequeñas como puentes transversos que se llaman, que al caballo al comer, digamos, de manera más lateral, empieza a meter este pasto entre medio de los dientes. Por eso también es importante hacer un balance de los premolares y molares para que esto no vaya empeorando de esto, que no pase a esto, sino que se limpia y esto generalmente regenera solo. Ya casos más extremos y bastante más raros son las fracturas de los dientes, como este de acá, este aquí también que está partido por la mitad, digamos, y este fragmento más lateral le estaba también haciendo úlceras en las mejillas. Este ya fue un caso bastante grave porque fue producto de un tirón bastante mal dado. Como se pueden dar cuenta acá, hay un desgaste del diente. Este caballo mordía la frena, y de tanto morderla, atascando, se fracturó el diente. Lo que pasa es que aquí este caballo fue, bueno, mordía la frena, le llegó un tirón, la verdad, para que soltara la frena, y así terminó el diente. Este diente ya después estaba totalmente muerto y hubo que sacarlo completo. Ahora, no es tanto problema, quizá uno pensaría que por el hecho de sacarle el segundo premolar, que también va en contacto con el freno, el caballo podría tener algún problema, no sé, para trabajar o alguna cosa así, ningún problema. De hecho, este caballo llegó a Rancagua el año pasado y no tuvo mayor problema, a pesar de que este diente no estaba. Así que todo es, en teoría, arreglable. Ahora, ¿cómo sabemos de que mi caballo tiene un problema dental? Los primeros signos son los signos sistémicos, digamos, que ya afectan al metabolismo del caballo, y que recordemos que el caballo es un animal presa, que él siempre va a esconder lo que le está pasando, porque si no se lo come el depredador. Entonces, estos ya son signos graves, digamos, ya pasó la molestia en el deporte, sino que ya pasa a un problema sistémico. Generalmente son caballos que comen muy rápido o muy lento. Es el primero en terminar su ración, porque obviamente se la está simplemente tragando, no la está masticando, o come extremadamente lento para poder tratar de comerse esta comida. Hay caballos que también permanecen moviendo la lengua dentro o fuera de la boca. Ahí les voy a mostrar un video de algunos caballos que estaban demostrando también problemas dentales. Caballos que presentan una condición corporal no concordante con su alimentación, es decir, les dan mucha comida. Oh, perdón, me están... espérenme 2 segunditos, por favor. Ya. Perdón, vengan a tocar aquí la caña. Ya, caballos, por ejemplo, que presentan una condición corporal no concordante, le dan mucha alimentación y el caballo no engorda. Le dan avena, le dan alfalfa, le dan pasto, está todo el día con comida y el caballo no engorda. Claramente no está aprovechando bien su alimento, no lo está digiriendo bien. Caballos con saliva muy espesa, o con saliva filante, digamos, ese caballo que uno lo ve que babea todo el día, que tiene como un hilito de saliva cayendo de la boca. Caballos con un olor desagradable saliendo de la boca, por ejemplo, con olor como a silo. Ese es un típico olor a enfermedad periodontal. O con un olor, digamos, como a baño público. Y ese es generalmente cuando se empieza a acumular esta espigadilla que a veces aparece en el pasto, se empieza a meter entre los dientes o debajo de la lengua y tiene un olor bastante característico. Cuando lo sientan se van a acordar de mí. Dientes muy oscuros, no siempre, pero esto puede ser a veces cuando están fracturados. Hay que fijarse mucho también cuando tienen bebedero también en la pesebrera, como un balde o alguna cosa así, como en este caso.
es un caballo que siempre le van a encontrar sucio el balde. Y es netamente porque está remojando su alimento, porque no se lo puede comer entero, y porque le duele obviamente el hecho de que esté tan duro. Está tratando de facilitar un poco el hecho de poder masticarlo. Me ha pasado en algunos casos, por ejemplo, potros que patean mientras comen, que se enojan mucho, que cada vez que el caballo cierra la boca, mastica, y patea porque se enoja, porque se enterró una punta de muela, porque le dolió, y termina, uno ve la pecerera, por ejemplo, está toda pateada alrededor. No, son casos muy extremos, pero puede pasar. Y como se ve, por ejemplo, en este caso, el pajarito que está comiendo la avena porque pasa entera por todo el tracto digestivo del caballo, los granos pasan enteros las heces. Es decir, el caballo no está masticando su avena, se la está tragando simplemente, y el pajarito se aprovecha de la situación. Esto es lo que le decía al caballo, es que, por ejemplo, están como jugando a veces con las puntas de muela o están tratando de sacarse la comida que tiene entre medio de los dientes. Como cuando uno está comiendo carne y se le queda un pedacito entre medio, exactamente lo mismo. Trata de sacarse ese pedazo, ese pasto que le queda entre medio de los dientes. Carrera corrida 3 puntos malos. Aquí lo mismo. Esto era en un rodeo, eso sí. No sé si alcanzan a ver qué es lo que le pasa a esta yegua. Viene y se pasan por allí. Yo la quiero sacar al arreo para acá y se acerca al potro y el potro quiso montarla y después como que esta se enojó y se dio vuelta y ¡fum! O sea, a la fuerza. Esa yegua le llegó una patada, cuando lo trataban de cubrir con el potro, le llegó una patada del potro y le fracturó la mandíbula. Estaba comiendo solamente por el lado contrario. Por este lado no comía nada, porque tenía la fractura. Esos también son comportamientos totalmente anormales que nos van diciendo que hay algún problema en los dientes de los caballos. Otro signo sistémico, por ejemplo, es el aumento de volumen facial, porque como les decía, los dientes son bastante grandes y están en proximidad o simplemente con la cara o con los senos paranasales. En este caso, por ejemplo, una yegua que acumulaba pasto, como en este caso, que dicen que son como caballos como hámster, porque básicamente empiezan a acumular pasto entre la mejilla y el diente, y es para protegerse porque tienen quizás puntas de muela tan agudas que tratan de generar como una cama de pasto para protegerse y no enterrarse esas puntas de muela. Aquí también se puede ver lo mismo. Este era un caso con sinusitis, que ya había una infección bastante grande. Esta yegua estaba con esto. Solamente pasto metido entre las mejillas, y eso obviamente con el tiempo empieza a generar también bastante mal olor. Ahora, los primeros signos los va a notar el que trabaja el caballo, el que lo corre, el que lo monta todos los días, porque son signos más sutiles, y obviamente es cuando el caballo está bajo presión y ahí empieza a demostrar estos signos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el caballo rehúsa o rechaza el freno bocado. Le tratan de poner la frena, lo que sea, y el caballo no se entrega, no quiere abrir la boca, porque obviamente tiene algo desagradable que le va a molestar. Ahora, esto puede ser porque quizás no le gusta el trabajo que le están haciendo, porque sabe que quizás le van a pegar, o porque hay algo que le está molestando en la boca. Un caballo que presenta dificultades para trabajar para un lado más que para otro. Caballos que quizás para adelante son una seda y para atrás ya no quiere, el caballo no quiere, bota un poco la cabeza o empieza a torcer un poco la boca, empieza por ejemplo, a sacar de repente la lengua. Para un lado tiene facilidades y para el otro no tanto. Caballo que tasca o muerde el freno constantemente. Les voy a mostrar también después una foto bastante interesante sobre estos caballos que van tascando sobre todo la frena. La frena es tremendamente dañina para la boca del caballo. Bueno, otro signo es caballo que se engarfia o que se levanta mucho. Este es el típico signo del diente de lobo. Un caballo que va detrás de la rienda, que va sumamente engarfiado, o que uno de repente cuando lo quiere frenar, pega el cabezazo para arriba y que se ve horrible. Eso es típico del diente de lobo. Caballos que se cargan, de repente uno los quiere volver, de repente, no sé, en el apiñadero, y el caballo queda así como cargado, como estirado hacia adelante. Eso generalmente es por sobrecrecimientos que aparecen también en el segundo premolar. Caballo que tuerce su cabeza, que no va con la cabeza recta como debería ir, quizás para un lado sí, pero para el otro la tuerce. Ahí está presentando, obviamente, problemas o para un lado, o presenta simplemente un solo diente de lobo.
Boca seca, caballos que de repente les cuesta, por ejemplo, salivar. Yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, le pone sal o le pone azúcar al freno para que el caballo pueda salivar un poquitito más y se ablande un poquito más, que es bastante bueno. O por el caso contrario está el tialismo, que es la secreción exagerada de saliva, que uno de repente lo ve en la medialuna, que es el típico caballo que uno alrededor lo ve y es pura espuma blanca. Eso tampoco es muy bueno. Ahora, la boca seca se debe netamente porque el caballo, el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando el caballo está estresado y está generando cortisol, uno de los efectos secundarios es la boca seca. Y eso se puede deber a dolor en la boca o algún tipo de cojera y el caballo simplemente está con dolor, entonces te muestra netamente con la boca seca. Ahora, un caballo que cabecea o cascabelea, es el típico signo de las puntas de muela. Un caballo que de repente está parado solo, simplemente con el freno empieza a cascabelear, o uno lo quiere volver de repente en el apiñadero, el caballo queda como cascabeleando antes de volver, queda como pegado, digamos. Y ya cuando son casos muy severos que han pasado por muy malas manos, se ven unas callosidades o úlceras en las comisuras labiales, como este caso, que es un literal callo. Esto se llama una fibrosis. Porque el freno, como va acá, generalmente va pinchando este tejido, entre el primer diente del freno, se va pinchando, 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 todos los días lo mismo, se le va haciendo una pequeña herida y esa herida se va agrandando, y en vez de dejar que el caballo repose, que sane esa herida, va como matando estas terminaciones nerviosas, y el caballo se va haciendo cada vez más duro, y se va generando esta como cicatriz gigante, como un verdadero callo, netamente por un trabajo exagerado, por no haber parado el caballo cuando tenía que haberse parado. Ahora, esta diapositiva la verdad debería ir un poco al final, pero ¿cuándo un caballo en teoría debería necesitar un tratamiento dental? Catarina. Previo, ¿cómo? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes, buenas noches, doctora. Buenas noches. Con respecto a la diapositiva anterior, ¿Ya? hay un concepto que es el tialismo, ¿Ya? que es lo contrario a la boca seca, ¿cierto? Que por Sí. lo general uno ve un caballo con muchísima espuma blanca y como que gusta a la vista y cree que el caballo está muy blando, que está bien educado, etc. Entonces, ¿por qué ese nombraste como que era un problema, no, era algo no tan bueno en el caballo? A ver, depende caso a caso. Yo la verdad estoy hablando, son algunos signos deportivos. El tialismo no es muy bueno porque el caballo que está salivando mucho es porque está tratando de lubricar su boca para no enterrarse las puntas de muela. Ahora, lo de la boca seca y el tialismo yo lo estoy comentando porque son algunos casos. Obviamente hay otros factores. Uno, la verdad, estos son algunos casos que uno dice, pucha, puede ser, hay que revisar. Pero hay caballos que simplemente son así. Ahora, lo del tialismo, sí, hay caballos que de repente no pueden tener absolutamente nada en la boca y simplemente generan mucha saliva. Esto también se puede ver, por ejemplo, a caballos que están muchas horas en ayuno, que están de repente incluso con acidez, que también tienden a generar más saliva, pero se puede relacionar también a los dientes. No es que sea la única causa, pero nos pueden decir de que algo raro está pasando. No es lo ideal. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya. En el chat también Ya. teníamos otra pregunta, que era ¿Sí? si el diente de lobo al sacarlo vuelve a aparecer o no. Hay casos que pueden volver a aparecer, sí, está descrito en la literatura que puede volver a aparecer. Hay algunas veces en que simplemente queda un pedacito de fragmento como de la raíz del diente de lobo y que simplemente se encapsula y baja al año siguiente. También se puede dar. Porque a veces uno puede sacar todo el diente y a veces queda un pedacito simplemente más chiquitito. Hay distintos casos. No se descarta ninguna de las posibilidades. ¿Es raro? Sí, es raro, pero se puede dar. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo entonces mi caballo necesita tratamiento dental? Previo al enfrenado o durante la mansa, porque el caballo así puede partir, digamos, el trabajo de una buena manera, sin problemas, sin dolor, sin molestias, y puede asimilar bien el trabajo de una mejor manera, digamos. No empieza quizás a asimilar algunos ejercicios con dolor. Entonces aprende, en teoría debería aprender mucho más rápido. Previo a la temporada deportiva, obviamente yo creo que todos quieren completar lo antes posible.
y no estar peleando quizás los últimos puntos. Y así el caballo obviamente puede rendir mucho mejor. Caballos que presentan problemas para subir de peso, que a pesar de que se les da mucha comida, el caballo no engorda. Si un caballo presenta trabajo o problemas en el trabajo durante la competencia, si el caballo no se siente o ha ido empeorando, digamos, en el tiempo, hay que buscar una solución. Quizás pueden ser los dientes, quizás puede ser una cojera, pueden ser muchas cosas. Caballos de clase, porque generalmente los caballos que le enseñan, ya sea no solo de equitación, sino que puede ser un caballo maestro que le está enseñando a alguien a correr. Generalmente un jinete nuevo tiende a cargarse mucho en las manos para firmarse, porque le falta buen asiento. Entonces el caballo que le está enseñando a esa persona, lo primero que sufre es la boca y el lomo, pero la boca bastante. Y algún caballo que ha demostrado algún cambio en el trabajo de manera negativa, es decir, de un rato para otro el caballo ya no quiere trabajar, ya le está costando mucho para, no sé, como sobarse, digamos, hacia un lado, que le cuesta girar un poco con la cabeza, etc. Cualquier cambio negativo hay que empezar a revisar qué es lo que está pasando. Ahora, en cuanto a los frenos, tenemos distintos tipos de frenos. Estos son de equitación, la verdad, no hay ilustraciones con el tipo de presión que hacen los frenos chilenos, digamos. Todo depende si es articulado, obviamente si es articulado hace más presión en las barras, si es recto, tiende a hacer más presión sobre la lengua. Tenemos distintos puntos de presión, las barras, las comisuras labiales, como en este caso, la lengua e incluso el paladar, en el caso sobre todo de la frena. Y obviamente, por ejemplo, este debería ser como un rendero, digamos, la presión un poquito más equitativa sobre la boca, sobre la lengua sobre todo. Y es súper difícil explicar en qué lugar, la verdad, cada freno molesta o puede generar daño, porque obviamente también depende de cómo se trabaje, de quién lo está trabajando, depende de la mano, depende de muchas cosas. Sobre todo en el caballo corralero, donde hay tantas maneras de trabajarlo, no es como en la equitación que hay una metodología bastante más pareja, digamos. Es súper difícil diagnosticar cuál es el problema que está, o dónde está realmente el problema en la boca, digamos. Así que por eso siempre hay que revisar. Ahora, ¿qué pasa si el caballo pasó por una mala mano, recibió algún golpe en la boca, un tirón, una maquinada un poquito fuerte, o quizás simplemente el jinete andaba de malas ese día y se desquitó con el caballo? Recibe un golpe en la boca y sí, va a andar blandito un par de horas, un par de días, pero si esto no se para en este momento y pasa una fase crónica en que el caballo sigue con esa herida abierta, o sigue con ese moretón, digamos, o hematoma en la boca, se pasa a una fase crónica en que el caballo se le van básicamente muriendo, muriendo las terminaciones nerviosas, y eso va haciendo cada vez el caballo más duro. Y es así, aquí cuando se va generando esta como callosidad en la boca, justo delante donde va el freno, o delante de los primeros dientes, de los primeros premolares, y empieza a aparecer esta callosidad y el caballo se va haciendo cada vez más y más y más y más duro. Aquí ya hay que empezar después a cambiar de freno, de herramienta, porque el caballo claramente no está sintiendo lo que sentía antes en la boca. El caballo generalmente al principio, cuando hay un dolor, digamos, suave o relativamente reciente, reacciona bastante bien, y luego simplemente el caballo va contra la presión, entonces se va haciendo más duro. Y aquí es cuando tenemos que parar el trabajo. Ahora, los caballos no siempre se les va a ver si tiene algún tipo, o está sangrando, tiene alguna herida en la boca, no necesariamente se le va a ver esta sangre fuera de la boca, porque el caballo igual se traga la sangre. Entonces, lo ideal es cada vez que nosotros le vamos a sacar el freno, revisar de que no haya ninguna herida. ¿Ya? Le sacamos el freno, bocado, guatana, lo que sea, revisar, debajo de la lengua, en la comisura labial, etc. No, porque todo el mundo siempre se fija solamente en la lengua. Y el tejido que justo va delante del segundo premolar es el que más se ve afectado. Y ahí, cuando hay alguna pequeña herida, aquí es cuando tenemos que parar. El caballo se para, se le da un par de días, se le pone un poco de sal en la boca, que ayuda a cicatrizar cualquier tipo de herida que tengamos en la boca. Y listo. A los 2 días ya se puede trabajar sin ningún problema. Pero aquí es cuando hay que parar el problema. Ahora, ¿por qué la frena es tan dañina? Cuando el caballo empieza a morder la frena, empieza a desgastar los primeros dientes, tanto de arriba como de abajo, como en este caso también.
Y después, bueno, aquí también vemos un diente de lobo. Se acostumbra tanto a ir tascando que simplemente puede morder aquí la frena y por mucho que se tire, el caballo no va a parar. Porque ya la tiene totalmente bajo control. Esto es lo que también tenemos que parar. Ahora, para eso también se hace un asiento del freno, que es básicamente desgastar toda esta parte y todo esto, y redondearlo un poquito hacia abajo, para que el caballo no termine así. Totalmente acostumbrado a la frena. Y ya este caballo se trabajaba todos los días con frena. Por eso es tan terrible, porque aparte la superficie de contacto que tiene con la boca es bastante poca, son apenas 7 milímetros, y es súper fácil que esto ocurra, que se vaya desgastando el diente de tanto tascar. Ahora, otro tema no menor, y que me lo preguntan todos los días, es la famosa haba, que yo creo que todos lo han visto, cómo se corta, cómo se quema, etc. El haba es este tejido que va justo detrás de los incisivos superiores, que si uno lo toca, la verdad es blandito. No, al caballo no le molestan absolutamente nada para comer. Es normal en caballos hasta los 4 años porque están cambiando sus dientes de leche. Y es un proceso que es sumamente inflamatorio. Entonces, esta inflamación por gravedad baja y queda aquí. En caballos mayores a 4 años que ya terminaron de cambiar sus dientes de leche, generalmente se debe a las puntas de muela. Las puntas de muela también generan inflamación en la mejilla por gravedad baja y queda aquí. Entonces, a mí el haba lo único que me dice es que es un signo de lo que está pasando en el fondo de la boca. Esto para mí no es problema. Porque aparte cuando el caballo come, aquí simplemente, ¿cómo se llama? Corta el pasto. No lo ocupa para comer. Entonces el caballo puede seguir comiendo sin ningún problema. Y esto se retrae. No cumple con ninguna de las características de la inflamación, que son dolor, calor, rubor y pérdida de la función. Entonces, si no es inflamación y no es nada que le vaya a molestar, ¿por qué se corta? Antiguamente se creía de que se tenía que cortar o quemar porque visualmente se veía que el caballo no podía comer. Y es netamente el que el caballo no está subiendo de peso porque está cambiando sus dientes de leche, que es un proceso sumamente natural. ¿Ya? Esto en este momento se puede considerar como maltrato, esto que está pasando aquí. Así que por favor no lo hagan nunca más. Y si saben de alguien que lo haga, por favor díganle, esto quedó en la prehistoria, ya no se realiza. ¿Ya? Así que por favor, que ningún otro caballo tenga que pasar por esto. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento dental? En corregir más que nada todos estos problemas. Primero se hace una endoscopía, que con esta camarita se puede ver hasta el último detalle de la boca, como esto, que es un diente de leche que está acumulando pasto, y ahí viene el definitivo. Se hace una nivelación de los premolares y molares, se eliminan las puntas de muela, se elimina el diente de lobo, los dientes de leche que estén retenidos, que son estos dientes deciduos. Se hace una creación de asiento para el freno, que es lo que le decía que es el redondeo de los primeros dientes para que se deslice simplemente el freno por la boca y no se vayan generando estos como desgastes en que pueden tomar la frena y simplemente como pegarse, digamos, con la frena entre los dientes. Se hace también una reducción de caninos o de los colmillos, porque se pueden ver también aquí que está generando úlceras en la lengua. Los colmillos son sumamente dañinos también en caballos de alta competencia. Y se hace una nivelación de incisivos, como en este caso, para que el caballo pueda comer de mejor manera y se pueda deslizar la mandíbula de una mejor manera dentro de la boca. Ahora, muchos me dicen, no, si me lo limó el peticero, con una escofina. ¿Han visto una boca un caballo después de que se liman los dientes con escofina? Así queda, charqueada entera. Este caballo sangró un montón, estuvo 3 días sin comer, y por mucho que crean que se le hace un bien, porque sí, se eliminaron las puntas de muela, lo que el caballo tuvo que sufrir para eso fue terrible. Por eso se hace un diagnóstico un poquito más certero de lo que está realmente pasando dentro de la boca, y se ocupan limas eléctricas, digamos, que facilitan el hecho de poder limar todos los rincones de la boca. No se pasa a llevar tanto tejido como en este caso, se pasa a llevar quizás un poquitito, pero netamente porque obviamente en el fondo de la boca no alcanza a ver mucho. Ahora, que alguien ocupe tratamiento, o sea, limas eléctricas tampoco nos dice que sea un buen tratamiento. Hay colegas, como en este caso, que redujeron un 30% de la superficie oclusal del diente del caballo por desgastar en exceso. Entonces eso también hay que tener cuidado. No porque alguien ocupe limas eléctricas va a ser dentista o va a saber lo que está haciendo. Así que siempre, por favor, preguntar cuántos cursos ha hecho, o dónde los ha hecho, o dónde aprendió,
hay gente que está con limas eléctricas y jamás ha hecho algún curso de odontología, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Recordemos que la calidad del tratamiento depende del que lo contrata. Es decir, es nuestra responsabilidad lo que le esté pasando en la boca del caballo. No podemos confiar en la boca cualquiera, ¿ya? Eso es. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Chata, ¿Que les haya Doctora, yo quedado? quiero hacer una pregunta. Cuénteme. Llegué un poquito tarde, pero vi una diapositiva que hablaba que decía usted que prácticamente la totalidad de los caballos que están en pesebrera presentarían problemas Puntas de dentales, muela. puntas de Sí. muela, exacto. Entonces, eso es básicamente por la comida, por el estado deshidratado de las comidas. Entonces, aquí viene, no es sugerencia, sino que lo que quiero preguntar es si, ¿qué opina usted sobre las dietas que van como alternadas? Es decir, un rato por la noche o durante el día en pesebrera, pero en algún tiempo del día o una cierta cantidad de horas, este caballo también tenga un tiempo de recreo en potrero y pasto verde. Es lo ideal. O sea, baja la prevalencia de ese tipo de patología. Sí, no. Miren, en esta radiografía, o sea, en esta diapositiva, explicaba que las puntas de muela aparecen por dos particularidades básicamente del caballo. Una es el crecimiento constante de los dientes, ¿ya? Están hechos los dientes que van se supone que erupcionando 2 a 3 milímetros al año porque el caballo tiene que estar comiendo todo el día para desgastar este crecimiento natural, para que haya un equilibrio en la boca. Las puntas de muela aparecen porque el caballo se domesticó, se metió en una pesebrera y en vez de estar comiendo 14 o 16 horas al día como debería en la vida salvaje, come 4 o 5. Entonces no alcanza a desgastar este crecimiento natural y empiezan a aparecer este problema de sobrecrecimiento o puntas de muela, ¿ya? El hecho de que el caballo pueda estar a potrero es lo ideal. El caballo debería estar suelto. Y es muy bueno recreativamente, el caballo puede liberar un poco su cabeza, no está todo el día encerrado, puede comer más. El problema es de que la alimentación que le damos ahora, y por mucho que estén a potrero, pueden presentar puntas de muela igual porque no es el mismo pasto que comían hace 1000 años atrás. Antes comían hojas, raíces, ramas, ahora están en un potrero en que comen pasto verde, que casi no lo tienen que masticar. Entonces la calidad del forraje también dice mucho. En teoría deberían comer un forraje de la más mala calidad para que estén todo el día masticándolo y puedan desgastar sus dientes. Ahora, nutricionalmente para un caballo deportivo no es lo ideal. Entonces, ¿podemos evitarnos problemas en los dientes? En cierto grado sí, si el caballo está todo el día afuera suelto, digamos. Pero igual eso no nos asegura de que no vaya a tener problemas, porque tal como en las personas depende de muchas variantes, depende de su genética, depende de lo que estuvo comiendo, etc. Depende de muchas cosas. Pero la única manera de saber si el caballo presenta problemas realmente dentales o no es revisándolo. Hay muchos caballos que no presentan ningún problema, o que las puntas de muela que presentan, que como les decía, es el desde que presentan todos los caballos, simplemente las puntas de muela no le están haciendo daño y el caballo puede vivir perfectamente sin ningún tratamiento dental durante toda su vida. Son los menos, pero hay. Doctora. ¿Sí? Osvaldo Unargarín pregunta, en caballos que han presentado crecimientos molares excesivos y han sido tratados, ¿cada cuánto tiempo conviene revisarlos? Mínimo una vez al año. Es lo ideal. Perfecto. Porque los dientes vuelven a crecer y esos sobrecrecimientos vuelven a aparecer. Ahora, el crecimiento es de 2 a 3 milímetros al año, tampoco es excesivo, pero no dejar pasar más allá de un año y medio más tardar. Doctora. Ok, gracias. Doctora. ¿Sí? Y la utilización de estas bolsas pasteras, estas mallas pasteras, donde prolonga el tiempo de masticación, el tiempo en donde el caballo está más horas del día o en la noche principalmente está muchísimo más tiempo masticando, les ayuda entonces a mantener
mejor la dentadura? Sí, siempre y cuando esta bolsa, esta malla, digamos, esté en el piso, porque no es bueno, por ejemplo, que esté en altura. El hecho de que esté en altura también altera un poco la masticación natural del caballo, porque él debería estar con su cabeza estirada hacia abajo. Si están hacia arriba, la verdad, no es lo ideal, porque desgasta los incisivos de manera anormal. Pero sí, es una buena, es un buen método, digamos, como para controlar la cantidad de horas que van a estar comiendo. Muchas gracias. ¿Más preguntas, jóvenes? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta respecto a la diapositiva que veíamos con el tema del haba en los caballos. Se da, entendí yo, en un periodo en el cual los caballos están mudando sus dientes, ¿cierto? Sí. Tengo el caso de una potranca de 3 años que la revisamos y tiene la haba demasiado inflamada. Mi pregunta es, ¿existe algún tipo de tratamiento para poder aliviar un poco el dolor debido a que no está comiendo bien y se está adelgazando mucho? Bueno, como le decía, el haba en sí no está inflamada, el haba es normal. Ahora, la potranca está cambiando sus dientes de leche. No solamente los de adelante, no solo estos, digamos, sino que también los de atrás, que no se alcanzan a ver acá. Los potrillos empiezan a cambiar los dientes de leche a los de atrás, digamos, a los 2 años, 8 meses. Y terminan a los 3 años, 8 meses también. Ella va a estar incómoda hasta esa edad. Ahora, si tiene algún diente de leche retenido, lo más probable es que hay que sacarlo, y que por eso quizás no está engordando. Y si no, puede que netamente tenga puntas de muela, y que por eso no está comiendo, le están generando inflamación en las mejillas, y esa inflamación por gravedad baja y se va a ver como el haba. Ya, y esto, las puntas de muela se puede dar a cualquier edad, incluso a la edad que le menciono yo, que son 3 años aproximados. Sí. Yo he visto desde el 1 año y medio ya potrillos con puntas de muela. Ahora, ¿Y alguna recomendación? Está suelta. La tenemos encerrada ahora en este momento. ¿Alguna recomendación para ayudarle en la alimentación? Soltarle un poquito potrero. Yo generalmente cuando no se le puede hacer tratamiento dental y es un potrillo que está justo cambiando los dientes de leche, lo ideal es soltarlo a potrero unas 2-3 semanas. Ya. Y si no, habría que darle pasto todo el día, o si no, hacerle un tratamiento y eliminar esas puntas de muela, o ver si es que está con retención de dientes de leche. Porque por mucho que se le dé, el problema va a seguir ahí, entonces hay que tratar directamente el problema. Por mucho que yo le diga ponga el antiinflamatorio, el problema va a seguir ahí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Más preguntas? Bueno, parece que no hay más preguntas. Le queremos agradecer a la doctora su exposición muy clarita. Lo que yo quería un poco preguntarle, ¿cuánto se demora un tratamiento más o menos por criadero, por sector? ¿Cómo lo hacen? Porque a mí me interesó mucho el tema y a lo mejor de repente podríamos probar alguna ruta de revisar, no sé, 4 o 5 criaderos para poder unificarlo. Mire, yo de hecho, bueno, en este momento estoy en Santa Cruz, voy camino hacia la zona central y tengo que ir a la zona norte. En teoría debería estar volviendo al sur, yo soy de Puerto Vara, así que tengo que volver a mi casa. Debería estar volviendo como en unas 3 semanas, por ahí, y pasando por Linares. Ahora, ¿cuánto se demora el tratamiento? Por caballo más o menos como media hora, por el tratamiento completo, dependiendo cómo se porte. Ahora, para mí la verdad lo ideal es si se pueden juntar de repente varios caballos en un mismo lugar, porque así yo hago descuentos sobre 5 caballos en un mismo lugar. Porque en sacar, o sea, en ordenar y limpiar todas las cosas pierdo más o menos como 1 hora. Entonces, mientras más caballos hay en un mismo lugar,
más barato le va a salir y así también más tiempo, digamos, pierdo yo en sacar todas las cosas. Ahora, no hay un mínimo de caballo para tratar, o sea, si tiene un caballo, yo voy y se lo reviso y si necesita algo también se puede hacer sin ningún problema. Pero logísticamente hablando, para mí lo ideal es si se pueden juntar varios caballos en el mismo lugar. Ok, nos queda súper claro. Nosotros vamos a programarnos y ordenarnos con todos los criadores interesados y le hacemos llegar nuestras posibilidades en tiempo, digamos, y dónde nos podemos juntar. Y usted nos avisa en qué fecha aproximadamente para nos poner a programar. Sí, Así que, si no hay otro- ningún problema. Ya. Entonces agradecemos a la doctora Catherine por esta linda charla y instructiva. Así que agradecemos la presencia de todos los criadores que participaron y los dejamos invitados, por supuesto, para el próximo miércoles a la siguiente charla que será informada oportunamente. Muchas gracias y por mi parte, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctora. Buenas noches, que esté muy bien. Gracias, Katy, que estés bien. Muchas Gracias. muy interesante. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.